En primer lugar, quiero presentar a Jimena de la Torre. Jimena de la Torre es primera, como ustedes saben, primera candidata a consejera para el Consejo de la Magistratura Nacional en representación del estamento de los abogados del país. Es abogada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en impuestos y política fiscal. También es docente en la misma universidad, en la UBA, y es presidente de Bases Republicanas. Miembro fundadora de la agrupación también Abogados en Acción, que nuclea abogados de distintas jurisdicciones para defender las instituciones y el Estado de Derecho. Es un placer, Jimena, tenerte aquí. Sabemos que tenés una agenda muy completa en una campaña récord de una semana y media. Jimena va a ser entrevistada por Iván Ruiz, a quien todos conocemos por sus excelentes columnas en La Nación. Iván está entrevistando a la Jimena ahora desde España. Iván es periodista de investigación y judiciales, y él es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Como ustedes saben, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires fue el artífice, a partir de una causa que inició ya hace varios años, del fallo de la Corte, que de alguna manera vino a ser un fallo muy disruptivo en cuanto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura. La Corte, que se tomó su tiempo, declaró inconstitucional la actual integración del Consejo de la Magistratura, que, como ustedes saben, es el órgano encargado de la selección y la remoción de los jueces federales y nacionales. Esa ley que declara la Corte inconstitucional es la reforma que se hizo en el año 2006, llevando al Consejo a 13 miembros, de los cuales 7 actúan en representación de los poderes ejecutivos y legislativos, proporción que la Corte cuestiona porque no respetaría los equilibrios exigidos por la Constitución Nacional. La Corte, con esto termino, le dio 120 días al Consejo para que adapte su funcionamiento a la vieja ley de 1998, que contempla una integración de 20 miembros, a la vez que instó al Congreso a que sancione una norma en un plazo razonable. Como todos ustedes saben, hoy eso está en discusión en el Senado, mientras que el plazo para la nueva integración está pronto a vencer. Y en este contexto tenemos la oportunidad como colegio de generar esta entrevista a Jimena, que se presenta como candidata para el estamento de la abogacía. Así que muchísimas gracias, Jimena, por darnos tu tiempo. Iván, muchas gracias también por entrevistarnos. Sabés que todos te reconocemos mucho y tu especialidad no abunda en el periodismo. Así que muchas gracias, los dejo a ambos para que puedan llevar adelante la entrevista. Bueno, muchas gracias, qué generosa presentación, Ezequiel, la verdad. Me siento un poco rodeado, creo que soy el único no abogado en la sala, ¿no? Pero aún así voy a poder hacer la entrevista, me siento bien defendido. Si hay algún problema legal o algo, ya sé que acá tengo varios a quien consultar. Así que, no, en serio, muchas gracias, Ezequiel, por la invitación, y también al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre estamos en contacto y seguimos las presentaciones que hacen, las denuncias que hacen, muchas en el Consejo de la Magistratura, y la verdad que hacen un gran trabajo de lo que les compete, ¿no? como colegio. Así que contento con esta posibilidad de entrevistarla a Jimena. Déjame tutearte, Jimena, arranquemos así porque va a ser una conversación larga. Vamos a arrancar un poco con lo que bien describió Ezequiel sobre el fallo de la Corte. Tiene sus semanas, sus días el fallo, pero quería saber cuál era tu posición y qué opinabas sobre esto que ocurrió, motivado obviamente por el colegio, digamos, totalmente motivado por el escrito que pusieron, ¿no?
Hola Iván, gracias Ezequiel, gracias a todos por este tiempo que nos están dedicando. La verdad que ya el compromiso de estar acá escuchando es súper valorado, por lo menos por mí. Creo que es fundamental que los abogados nos involucremos en esto, ¿no? Que es tan trascendente para la independencia del Poder Judicial, para tener un mejor servicio de justicia. Fallo de corte. El fallo de corte creo que llega un poco demorado, como bien marca Ezequiel. Teníamos una ley del año 2006, impulsada por la aquel entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, que era tan simple como ver los porcentajes, cómo pesaba el estamento de la política respecto de los estamentos técnicos, ¿no? Más del 52% la política respecto del resto de los estamentos académicos, jueces, abogados, es lo que te marcaba que ellos tenían una mayoría automática muy evidente y que debía ser revertida, porque eso rompía con el equilibrio que el artículo 114 de la Constitución Nacional había establecido como parámetro, casi como único parámetro para la integración, ¿no? Creo que el fallo, podemos discutir o no si se excedió o no se excedió, si fue esto de revivir una ley derogada. Hay muchas cosas que podríamos hablar, pero esto es lo que tenemos hoy. Y creo que, no sé, yo tengo una cabeza muy práctica, digo, bueno, esto es lo que hay, y a partir de acá construyamos lo que podamos construir. ¿Qué dijo la Corte? Básicamente dijo que en tiempo razonable el Congreso de la Nación debía restablecer ese equilibrio a través de una nueva ley. No veo que las mayorías necesarias para sacar esa nueva ley estén dadas. Podemos también ponernos a discutir cuál es el mejor consejo de la magistratura, si es el de Juntos por el Cambio, si es el del Colegio de la Ciudad o si es el del Poder Ejecutivo Nacional. De vuelta, no veo las mayorías y creo que hoy no podemos perder el tiempo en estas discusiones porque tenemos un plazo que nos está corriendo, que impuso la Corte y que lo que estableció fue que el 15 de abril 20 miembros, conforme a la ley 24937, deben estar sentados en el Consejo de la Magistratura. Esa es la estructura que hoy tenemos y eso es lo que hay. Dentro de lo que hay, tenemos que jugar y tenemos que cumplir con ese fallo de Corte, porque las sentencias de la Corte, si no las ejecutamos, si no las interpretamos de manera tal que sean susceptibles de ser cumplidas, entramos en un contexto de una gravedad institucional inusitada. ¿Por qué digo lo de la interpretación? Porque sé que hay un párrafo dentro de ese fallo de Corte que muchos dicen, bueno, no, el fallo de Corte dice que si no juran todos al mismo tiempo, entonces esto no funciona. Bueno, esa es una interpretación, es una interpretación restrictiva. Creo que las interpretaciones en este caso deben ser amplias y de manera tal que permitan el cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema como corresponde. Entonces, la realidad es que el 15 de abril, aquellos aquellos miembros que hayan sido designados deberán sentarse en el Consejo de la Magistratura, y en ese sentido entiendo que incluso el presidente de la Corte Suprema ya ha dicho de manera informal que tiene intenciones de sentarse ese 15 de abril a presidir el Consejo de la Magistratura. Si eso es así, si eso sucede, y el presidente de la Corte finalmente asume la presidencia del Consejo de la Magistratura, deberá tomarle juramento a aquellos miembros que hemos logrado superar los escollos que nos han puesto en el camino para llevar adelante un proceso electoral que nos permita elegir a nuestros representantes en el Consejo. En ese marco, bueno, el 5 de abril tenemos elecciones, tenemos que elegir a 2 representantes de la abogacía. Por ley de paridad de género, esas van a tener que ser mujeres.
Eso también podemos discutir, constitucionalidad, no constitucionalidad, estaba, no estaba, es lo que hay. Perdón que lo No hay diga en mucho estos tiempo términos, tampoco pero para por discutirlo. eso digo, no sé, que los amparos, que entonces, que cuestionamos, la realidad es que esto es lo que tenemos hoy, y en este contexto nos insertamos, y en ese contexto surge mi candidatura, ¿no? Te interrumpo un segundo. Sí. ¿Por qué querés ir al Consejo de la Magistratura? ¿Por qué querés ser consejera y representar a los abogados? Porque tengo 3 hijos. Y tengo 3 hijos en edad ya, 2 en edad universitaria, tengo uno por recibirse de ingeniero en petróleo, 2 hijos ya que están proyectándose irse del país. Yo me cuestioné irme del país en 2019, después del resultado de las PASO. Me lo cuestioné seriamente. Y ahí tuve un quiebre, porque yo trabajé en el sector privado, soy especialista en impuestos, trabajé en distintos estudios jurídicos, me formé con Alberto Tarsitano, muchos de ustedes lo conocerán, y cuando entré a la gestión pública entré porque yo sabía de impuestos, y estuve a cargo del blanqueo, y después entré en 2 organismos autónomos, que los 2 desde distintos lugares también luchan contra la corrupción, y que son la UIF y la FIP. En el caso de la FIP, yo tuve que enfrentarme a pesos pesados, con un caso de corrupción que todos conocerán. Sufrí amenazas directas en carne propia en los pasillos de Comodoro Pi, y dije, no me van a llevar puesta. No me van a llevar puesta porque tengo 14 generaciones de argentinos, tengo 5 generaciones de abogados, tengo 3 hijos, y no me van a sacar el orgullo de ser argentina. Y es por eso que en 2019 empezamos con un grupo de abogados a darle forma a lo que hoy es Abogados en Acción, un grupo de 450 abogados en todas las provincias, muy federal. De hecho, nuestra asociación civil Bases Republicanas tiene su sede en Mendoza, y divididos por área de especialidad empezamos a defender nada más ni nada menos en la República los valores republicanos y la Constitución Nacional. Y nuestro compromiso, porque yo soy el producto de una agrupación de abogados, que hoy hay elecciones de mujeres, y por eso hoy soy la candidata, podría haber sido cualquiera de los miembros de Abogados en Acción. Con esos valores, con esos principios y con estas herramientas legales que hemos puesto en funcionamiento a lo largo de estos años, a través de amparos, querellas penales, somos querellantes en el vacunatorio VIP, hemos presentado amparos por la vuelta a clases por todos lados. De hecho, el amparo que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia peleando la competencia, ¿se acuerdan? El amparo colectivo que se había presentado en San Isidro, está encabezado por mi hija es Guillot. Ese es el nivel de compromiso que hemos tenido a lo largo de estos años. Cuando quisieron correr al Procurador General Casal, trabajamos activamente con todos los diputados y senadores que integraban la comisión bicameral para darle toda la información necesaria para romper con ese relato que estaban construyendo, con hechos, con datos, con información, con informes, y desarticulamos ese juicio político contra Casal. Trabajamos también fuertísimo cuando intentaron reformar la justicia con una reforma vergonzosa que estaba pensado para beneficio de la política y no para beneficio de la gente. Trabajamos fuertísimo cuando intentaron modificar el Ministerio Público Fiscal, incluso hasta identificando a aquellos diputados que por ahí no estaban del todo convencidos y tratando de convencerlos. El compromiso es absoluto, y ese compromiso está traducido en hechos concretos. Y desde ese lugar es que cuando sale el fallo de corte dijimos, tenemos que entrar en un organismo tan estratégico, tan fundamental como es el Consejo de la Magistratura, porque desde adentro, con estos valores, podemos marcar una diferencia. Cuando uno toma la decisión que tomaste de presentarte a la elección, de hacer la campaña y demás, imagino que tomará un papel, nunca lo hice, pero me pongo en tu lugar, y
tomará un papel y dirá, bueno, a ver, si soy electa, ¿cuáles son las 3 o 4 cosas que voy a hacer apenas asuma? ¿Cuáles son los aportes que yo quiero que el día de mañana digan, esto lo hice yo, o esto lo llevamos adelante nosotros con nuestra fuerza política? ¿Los tenés en mente? ¿Cuáles son? Sí, en primer lugar, lo primero que me preguntan es por qué querés entrar en un periodo irregular de 8 meses. ¿Y por qué? Porque estos 8 meses son fundamentales para marcar cómo va a funcionar este Consejo de la Magistratura de acá en adelante hasta que no logremos una nueva ley. ¿Esto por qué lo digo? Porque la ley, la Corte, cuando declara la inconstitucionalidad de la 26080, declara la inconstitucionalidad de ciertos artículos, entre ellos el artículo que menciona la forma en que deben estar integradas las 4 comisiones que funcionan en la órbita del Consejo de la Magistratura, ¿no? Administración, reglamentación, selección y disciplina. La ley que se restablece a partir del 15 de abril, la 24937, no trae en su articulado cómo deben integrarse esas 4 comisiones, sino que lo había dejado sujeto a la reglamentación del propio Consejo de la Magistratura. Con lo cual, en estos 8 meses, es fundamental que los abogados nos sentemos a discutir qué espacios y qué comisiones vamos a integrar, porque hasta ahora en la comisión de selección, por ejemplo, no teníamos lugar. Y es fundamental que nosotros en la comisión de selección tengamos representantes de la abogacía de acá en adelante. Por eso hoy hay que discutirlo, ¿no? Porque ese reglamento va a quedar vigente para las próximas, para los próximos que vengan. Ahora, no puede ser que los abogados no integremos la comisión de selección, porque somos los que conocemos quién es quién, sobre todo en el interior, especialmente en el interior. Sabemos perfectamente quién es quién. También, si bien la ley 24937 dice en su articulado que debería la comisión de disciplina estar integrada por al menos un juez, creo que eso debemos cumplir con la ley, pero reducirlo a su mínima expresión. Los jueces no deberían integrar la comisión de disciplina y tampoco deberían integrar la comisión de selección. Y eso tiene que ver con lo que ya conocemos, ¿no? 9 de cada 10 jueces que se designan en el Consejo de la Magistratura vienen del Poder Judicial. Solo uno es abogado externo, abogado de a pie, digamos, para ponerle un nombre. Eso tiene que ver con una actividad corporativa de los jueces y además tiene que ver con ajustes que tenemos que hacer y que están a tiro de reglamentación en la comisión de reglamentación. El procedimiento de selección, el concurso, está lleno de arbitrariedades y tiene muchas posibilidades de manipulación discrecional. Estoy hablando de la entrevista. El procedimiento de selección tiene 3 etapas: antecedentes, examen, y tiene después lo que se llama el concurso de oposición, y después la entrevista oral. En los antecedentes podemos sumar hasta 100 puntos, y en el examen, en la entrevista, digamos, en lo que es el concurso de oposición, podemos sumar también hasta 100 puntos. Sin embargo, la entrevista no tiene un valor cuantitativo, sino que es 100% cualitativa y discrecional. Y ahí es donde hemos visto cómo aquellos que habían salido en un orden de mérito número 40 pasaron a integrar una terna. Cuando uno ve las experiencias de otros consejos de la magistratura provinciales, ni siquiera me estoy yendo al Consejo de la Magistratura en Francia o las experiencias del derecho continental, ¿no? Me voy a entender cómo funcionan nuestras provincias directamente. Ahí lo que vemos es que las entrevistas tienen un tope. Creo que la entrevista es fundamental, porque no importa cuánto sacaste entre el examen y cuántos antecedentes académicos tengas, es fundamental valorar el temple, la valentía, el carácter de esa persona llamada a ocupar un cargo tan estratégico como es un juzgado federal. Sin embargo, no puede ser definitorio, no puede ser que la entrevista te defina un lugar en la terna. Tampoco me parece que deba pesar lo mismo los antecedentes que el examen.
Y ahí eso lo veo también en los consejos de la magistratura provinciales, donde en general los antecedentes no pesan más de un 30% respecto del total de lo que es la valoración total, ¿no? Y esto tiene una razón de ser, porque además de hacer los ajustes que hay que hacer en la comisión de reglamentación respecto, por ejemplo, del orden de prioridades que se le asigna a aquellos que se anotan en los cursos de lo que es la escuela judicial, en donde aquellos que integran el Poder Judicial están primeros en el orden, y después venimos los abogados, si es que queda cupo y queda lugar en el curso, y eso nos impide entonces sumar puntos para después poder concursar. También sabemos que tanto los abogados como también las mujeres tenemos menos tiempo, si se quiere, para hacer las capacitaciones, los posgrados, escribir los papers, los libros, los artículos de doctrina y todo lo que te acumula puntos en los antecedentes. Sin embargo, en el examen, que no es nada más ni nada menos que el resolver en un caso concreto, si es que no te lo dan por anticipado, vos deberías evaluar cuál es la lógica jurídica que utilizás al momento de resolver en un caso concreto. Y eso debería ser lo que pese más en estas 3 etapas de las que estamos hablando, ¿no? Porque en definitiva, más allá de los pergaminos, más allá de los cursos y las capacitaciones, lo importante es cómo esa persona que va a estar al frente de un juzgado federal resuelve frente a un caso concreto. Esa lógica jurídica que utiliza al momento de resolver es lo que debería primar por sobre la entrevista y los antecedentes. Y de hecho, en los consejos de la magistratura provinciales, en muchos lugares, esto es así. Y esto igualaría a las mujeres, igualaría a los abogados de a pie, o sea, y además le quitaría discrecionalidad al ponerle un número y un valor a la entrevista. En un mundo ideal, si yo pudiera elegir, lo digo así porque esto es un órgano colegiado y sé que uno tiene que llegar a consensos y habrá que ver qué se logra, pero en un mundo ideal yo me imagino un concurso en donde la evaluación, el concurso de oposición, pese un 50%, los antecedentes pesen un 30% y la entrevista pese un 20%. Eso es lo que me imagino para traer algo de hacer que los concursos sean más igualitarios y a su vez menos discrecionales. A su vez creo que debemos auditar esos procesos, porque también lo que te pasa es que sabemos las manipulaciones que sufrimos, ¿no? En estos concursos, lo hemos visto en el pasado, y hay que lograr quitarle el mayor grado de discrecionalidad y manipulación a esto. Cuanto más transparente sea un proceso, más difícil es manipularlo. Y no hablo de la manipulación de la política solamente, porque si hablamos de la justicia de Rosario o hablamos de la justicia de Orán, sabemos que también el crimen organizado quiere poner jueces adeptos, jueces que puedan controlar. Entonces no podemos ser inocentes frente a eso, no podemos pensar que es solo la política la que quiere influir. Finalmente, y esto porque lo estoy viviendo en carne propia, muchas veces se dice, y yo estoy de acuerdo, que los abogados que debemos ir a votar, tenemos que ir a votar de manera independiente y alejada de la política partidaria, y estoy 100% de acuerdo. Como está planteado el sistema hoy en día, si vos no lográs los consensos en todo el país necesarios, es imposible que no te gane el aparato del Estado. Tenés que poner fiscales en los 80 colegios que van a estar, los 80 colegios donde se va a estar votando en un mismo día. O sea, en todo el país vos tenés que garantizar fiscales en todas las mesas. Si no tenés los fiscales, te roban la elección, porque votan hasta los muertos. Entonces, para movilizar semejante estructura, tenemos además, por ejemplo, el caso de Santa Cruz, y pasa en muchísimas provincias del interior. En Santa Cruz vos tenés, en Entre Ríos también pasa,
en Santa Cruz vas a votar solo en Río Gallegos. Entonces tenés abogados con matrícula federal que tienen que hacer 700 kilómetros para ir presencialmente a votar. Entonces, ¿quién hace 700 kilómetros para votar? Lo hace aquel que vive de un sueldo del Estado y lo mandan a votar. O lo hace aquel que lo subieron a un auto y lo llevaron a votar. El abogado independiente no recorre 700 kilómetros para elegir a sus representantes en el Consejo de la Magistratura, por más de que lo entienda fundamental. Entonces, para eliminar esa perversidad que hoy tiene el sistema, yo creo que en el Consejo de la Magistratura tenemos que impulsar una elección electrónica para los abogados. Si nosotros con firma digital podemos presentar un recurso extraordinario ante la Corte y con eso podemos acreditar nuestra identidad, ¿cómo no podemos tener un módulo dentro del LEC 100 o donde sea, en donde uno con esa misma firma digital acredite su identidad y después el dato, o sea, el voto, se emita de manera tal que el dato vaya encriptado y te garantice el secreto del voto, ¿no? Porque también es importante garantizar que ese voto sea secreto. De esa manera, nosotros ya no necesitaríamos el aparato de la política. ¿Por qué? Porque vos desde tu escritorio podrías emitir tu voto, y ahí los 164.000 abogados que existen en todo el país con matrícula federal, que están en condiciones de votar, podrían hacerlo con solo tocar 2 botones desde sus propios escritorios. ¿No? ¿Cómo? Cambiaría bastante la elección, digo. Hoy vota el 10% del padrón, no más del 10% del padrón, y se espera, por lo que me dicen los que saben, que en esta elección van a votar mucho menos, porque además como es una elección corta y hay poco incentivo y además estamos muchos con otros procesos electorales, hay sabemos muchos lo que pasa en Capital. Que a veces se le pasa o que no saben o que todavía no están informados sobre que hay una elección, ¿no? Exactamente. Y vos mientras tanto te notificás a través del LEC 100. Entonces, si vos a esa persona la notificás a través del LEC 100, que el día tal tiene que votar, y estos son los candidatos, y lo haces de manera objetiva, eliminás cualquier influencia de la política partidaria. Y lo único que necesitarías en ese caso es poner algunos fiscales informáticos que auditen el procedimiento, el escrutinio, para garantizar que no te hackeen el escrutinio, claro, que no te pero ahí realmente vamos a tener una elección independiente. Hoy no la tenemos. Entonces, a veces, viste, te dicen, no, bueno, que entonces, que la política, bueno, esto es lo que hay hoy, y lo tenemos que cambiar. Quizás no cambien los resultados, porque eso no lo podemos saber, pero sí aumente mucho la cantidad de abogados que vayan a votar, digamos. Que participen. Que aumente la participación. Algo similar pasa con los votos de los argentinos fuera del país, digamos, ¿no? Que también se cuestionaba la posibilidad del voto electrónico. Te quería preguntar... Con los votos de los argentinos en el país que podían votar por correo, no sé si te acordás, y que les sacaron eso. Nosotros presentamos ahí amparos en ese sentido, porque también, viste, te restringen en tu derecho a votar, que es una locura. Algo que ya estaba, que era un derecho adquirido, lo retrotraes. La verdad que es un... Bueno. Te quería preguntar, Jimena, porque, a ver, la lista encabezada por Fernanda Vázquez se presenta como una lista plural, federal, sin relación con el kirchnerismo, sin relación con el gobierno. Quería saber tu opinión sobre esto y quería saber también cómo te imaginás vos políticamente dentro del Consejo. Vos sabés que el Consejo es un lugar en el que hay que juntar consensos, en el que hay que negociar y en la que se van formando bloques. Actualmente es una situación muy polarizada, está 7-6 casi siempre, las votaciones están muy parejito, la oposición con un escalón menos que el oficialismo. ¿Cómo te ves vos? Y si ya, ¿dónde te ves, en qué dinámica te ves insertada? Como cualquier órgano colegiado, si no tenés cintura política, no tenés forma de trabajar. Cintura política no quiere decir partidaria. Yo me veo del lado de la República, y me veo del lado de la justicia independiente, y me veo del lado de la honestidad, porque eso es, cualquiera que me conoce sabe
que eso es lo que he impulsado toda mi vida. Y desde ese lugar lo que yo quiero es intentar por todos los medios que se elijan a los mejores, y para eso necesitamos procesos objetivos, de vuelta, ¿no? Digo, después vemos, y es más, dejemos de mirar a Comodoro Pi, porque tenemos grandes falencias en el interior del país que no se están cubriendo porque se traban las negociaciones con los jueces de Comodoro Pi o con las cámaras estratégicas, y mientras tanto, en Rosario, por ejemplo, que tenés 2 juzgados multifuero no penal, porque el penal federal tiene sus jueces, pero después tenés 2 juzgados multifuero no penal, ¿no? Y en ese lugar tenés a una jueza que ya está lista para jubilarse, pero mientras tanto tiene que subrogar al otro juzgado vacante y además a 2 juzgados más que le quedan a cientos de kilómetros de distancia. Uno podrá decir, bueno, esa jueza cobra un 50% adicional de su sueldo cada vez que subroga un juzgado, con lo cual ahí ya tiene 150% de adicional en su sueldo, por eso no se jubila. Yo la verdad es que lo que creo es que esperemos que no se jubile hasta que no se cubran esas vacancias, porque vos dejas huérfana de justicia a Rosario entero. Y en la justicia multifuero tramitan las causas de seguridad social. Entonces, estamos hablando de jubilados, no estamos hablando. Entonces, me parece que hay que poner el foco en el interior, hay que poner el foco en esos juzgados que le resuelven la vida a la gente, y después hablemos de la justicia que le resuelve los problemas a la política. Pero yo creo que hay que priorizar, porque tenemos un 25% de vacancias a cubrir, hay 150 concursos en trámite en el Consejo de la Magistratura, y me parece que debemos resolver este tema a la brevedad posible. Algo anticipaste ya con varias de las cosas que fuiste diciendo, pero quería saber cómo evaluás las últimas gestiones del Consejo, ¿no? La de Molea, la de Lugones, la del juez Alberto Lugones, desde que asumió el kirchnerismo, digamos. ¿Cómo pensás que está actuando el Consejo en una situación complicada políticamente, como decía recién, en el que es difícil, digamos, aprobar ternas, es complicado sacar adelante algunas cuestiones básicas para el funcionamiento de la justicia? Mira, de vuelta, ¿no? Si voy a tener cintura política, no me voy a poner a criticar a los que voy a compartir después banca, No nos escucha nadie, porque en algún momento voy a necesitar consensuar con ellos. Yo creo de vuelta que acá tenemos que ir con datos objetivos, o sea, si están las cosas trabadas es porque de vuelta hay mucha discrecionalidad en el proceso. Entonces, yo te diría, me iría a discutir un escalón antes, o sea, vayamos a transparentar estos procesos porque, o sea, si vos tenés un proceso objetivo y 100% transparente, después es como más, o sea, todo se destraba de otra manera. Hoy está todo trabado porque son pujas de poder permanentemente, entonces rompamos con ese sistema perverso, porque si no, no vamos a lograrlo jamás, y entonces es saber quién tiene más votos. Y no pasa por quién tiene más votos, es quién es el juez más idóneo, quién es el juez que realmente está en condiciones de ocupar ese lugar. Y tenemos que dejar de pensar en nombres para empezar a pensar en qué es lo que es mejor para la Argentina, no en nombres propios, ¿no? Ese es el espíritu con el que entro. Yo no entro sola, entro con un equipo grande, o sea, digo, con todo un bagaje de gente que viene trabajando muchísimo con estos valores, entonces me siento como muy respaldada. Y bueno, y habrá que sentarse y empezar a consensuar y destrabar estas cosas, pero a mí no me gusta la idea de que Molea pase a tener 2 votos en bloque si sube Fernanda Vázquez. Sinceramente no me gusta. Yo veo, o sea, basta ver la trayectoria y la relación que tienen Molea y Fernanda Vázquez a lo largo de los años para darse cuenta que van a ser un monobloque, para un lado o para el otro, porque no necesariamente han sido siempre oficialistas. Entonces, pero mi preocupación es que vos no podés
empezar a porque esto de vuelta es otra vez el corporativismo, ¿no? O sea, ahora vas a tener... Y ya ha habido antecedentes también, ¿no? Con otros bloques que funcionan así. Bueno, ahí yo creo que lo que no podemos perder el foco, por lo menos en el caso mío, que yo voy en representación de los abogados, es que hay que escuchar a los abogados y que uno tiene que ir a defender los intereses de los abogados, no de la política, ni de... O sea, y en eso los intereses de los abogados es mejorar incluso el 98.5% del presupuesto del Poder Judicial, que está en manos además del Consejo de la Magistratura, su capacidad de administración, 98.5% está destinado a recursos humanos. Y mientras tanto tenemos el LEC 100 que tenemos, ¿no? Digo, o las condiciones edilicias que tenemos en los juzgados, pero me preocupa mucho más el LEC 100, porque eso es lo que nos va a cambiar la vida a nosotros, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer ahí adentro, y creo que a lo que uno debe dedicarle tiempo desde el lugar que a mí me toca es a mejorar las condiciones de los abogados en su día a día de laburo, en sus posibilidades de concursar y ocupar un cargo en la justicia federal. Digo, creo que tenemos que mirar, bueno, en las necesidades que necesitan, las necesidades del interior o mismo en capital, pero digo, en las necesidades de ocupar esas vacancias que realmente es donde tramitan y donde discuten y litigan día a día y tienen hoy jueces vacantes, lugares donde hay jueces subrogando, que los corren, que los pasan, sabemos todo esto. Entonces, me parece que lo más importante, y es mi vocación, es escuchar a la abogacía para ser un verdadero representante de la abogacía. Y después vendrán los consensos políticos que haya que tener para designar a los jueces que debamos designar. Pero creo que primero soy representante, o sea, si logro llegar al Consejo de la Magistratura, lo que no podemos perder el foco es que yo soy representante de la abogacía y que tengo que pelear por los intereses nuestros. Perfecto. A ver, actualmente ya hay representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura, sin hacer nombres, porque sé que van a ser tus compañeros probablemente, pero ¿cómo evaluás la performance general, sin quizás no hacer un caso puntual, de ellos en el organismo en el último tiempo? Mira, no voy a hablar de mí, sino te voy a decir lo que escucho. Estuve recorriendo mucho en el interior y hablando mucho con abogados, y todos coinciden en destacar, por ejemplo, la labor de Miguel Piedecasas. La mayor parte de los elogios se los lleva Miguel Piedecasas. ¿Por qué? Porque lo ven como un abogado que supo escuchar y que permanentemente dialogaba con los abogados y sus decisiones las tomó siempre escuchando a los abogados. Ese es el norte que yo tengo. Estás muteado. Sí, ahí está. Perfecto, clarísimo. Quedó muy, muy claro, creo que todos los que vimos la gestión de Piedecasas sabemos de qué se trata su gestión y lo que ha hecho, digamos, ¿no? Te quería preguntar, porque te extendiste con muchísimo detalle y creo que ahí está gran parte de lo que vos querés hacer en el Consejo, que es la selección de jueces, digamos, ¿no? Y que los abogados sean cada vez más protagonistas en la selección de jueces, cosa que está bastante relegada actualmente. Yo te quería preguntar por lo que para mí es la otra comisión clave del Consejo, que es la Comisión de Disciplina y Acusación, comisión que a veces tiene reuniones que son prácticamente batallas campales, en el buen sentido, ¿no?, en la palabra, discusiones ásperas, se tratan expedientes, digamos, que tienen a pesos pesados realmente del mundo judicial, jueces mediáticos, jueces que realmente tienen mucha influencia dentro de lo que es Comodoro Pi y el resto de los tribunales. Se me vienen algunos nombres en la cabeza de los que han pasado por ahí, ¿no? Bueno, últimamente Canicova Corral, antes Freiler.
son algunos de los nombres que han pasado y que han quedado quizás un poco comprometidos. Otros directamente no pasaron y que deberían haber pasado, según mi opinión. Contame un poco qué esperás de esa comisión, si es que asumís como consejera, y qué falencias ves actualmente en este último tiempo. En palabras de nuestro ministro de Justicia, Soria, él dijo en la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Justicia, marcó dos grandes logros de la gestión Ley 2006, ¿no? La ley de Cristina, ¿no? El Consejo de la Magistratura actual de 13 miembros. Lo primero que dijo fue que el 70% de los jueces federales de hoy en día fueron designados bajo la ley de 26080, ¿no? La ley de Cristina. Yo me pregunto, ¿no será esa la razón por la cual tenemos la justicia que tenemos, ¿no? Y lo segundo que dijo, lo marcó y mostró un gráfico, y estaba orgulloso mostrando su gráfico, es que mientras durante la vigencia de la ley del año 97, ¿no? La 24937, la ley de 20 miembros, el primer Consejo de la Magistratura, se enjuiciaron a 12 jueces y se destituyeron 12 jueces. Mientras que durante la vigencia de la ley de Cristina, 16 años de vigencia, se destituyeron a 6. Esos son los logros de gestión de esta ley. Y esta ley tiene a su vez un gran problema, porque desgraciadamente la Corte solo pudo emitir opinión respecto del Consejo de la Magistratura, pero no pudo decir lo que nosotros sabemos, que es que el jurado de enjuiciamiento también está desequilibrado, porque viene de la misma ley, tiene el mismo vicio de origen. La 26080 no solamente modificaba el Consejo de la Magistratura, sino el jurado de enjuiciamiento. Y a los abogados, que éramos 3 abogados elegidos además por el voto de los pares, hoy hay un solo abogado en el jurado de enjuiciamiento y es por sorteo. Una de las razones que yo creo que se tiene para no llegar adelante con los juicios que se deberían iniciar, con esos juris, tiene que ver con eso. Si vos vas a tomar en la comisión de disciplina la decisión de acusar y después resulta que en el jury ese juez queda sobreseído, vos te fuiste en 4 años y ellos quedaron de por vida. Entonces, si vamos a discutir en el Congreso una ley, esa ley tiene que ser integral, porque si no, nunca vamos, el sistema hoy es perverso, nunca vamos a tener las destituciones que necesitamos si no tenemos un jurado de enjuiciamiento equilibrado también. A su vez, el otro gran problema que tiene la Comisión de Disciplina es que está integrada por jueces, y eso es lo que te planteaba al principio. Si bien la ley 24937 te dice que debe haber en esa comisión al menos un juez, creo que los tenemos que, en esta discusión que nos debemos a partir del 16 de abril, tenemos que pelear para que esos jueces estén en la mínima expresión posible. No puede ser que los jueces sean los que entorpezcan y los que frenen los procesos disciplinarios, las sanciones e incluso las acusaciones. Entonces, si realmente queremos que esa comisión de disciplina funcione, tenemos que reducir a la mínima expresión la participación de los jueces ahí. Perfecto, te hago una última pregunta. Te quería consultar qué sentimientos te genera que a partir del 15 de abril quien presida el Consejo, que esté sentado en el frente del Consejo, sea el presidente de la Corte Suprema. Esta no sé es cómo una interpretar opinión esa personal. ¿Qué? No sé cómo interpretar esa sonrisa. No, mira,
de vuelta, ¿no? Esta es la ley que tenemos. ¿Es la ideal? Creo que no. Pero es la conformación que hoy tenemos que tener y tenemos que ser, tenemos que respetarlo y tenemos que ser, ¿no? Tenemos que respetar estas instituciones y bueno, y es lo que nos toca. Si vos me preguntás en el escenario ideal, el artículo 114 te dice que debe estar integrada por todas las instancias de la justicia, con lo cual la Corte no debería, para respetar nuestra Constitución Nacional, la Corte debería tener un miembro dentro del Consejo de la Magistratura, pero también habla dice, no me sale ahora la palabra, dice, habla de alternancia, porque habla, ahora se me escapó, se me hizo una laguna con la palabra. No hace falta ese de memoria, el artículo. Bueno, pero en definitiva el 114 te dice que debe estar integrado por cierta cantidad de miembros, ¿no? por ciertos representados por ciertos estamentos, pero dice que estos deben ser renovados en el tiempo. Ahora no me sale la palabrita, y para mí la llave está ahí. Si vos vas a tener al presidente de la Corte presidiendo el Consejo de la Magistratura, estás poniendo a un miembro de la Corte casi en forma permanente, cuando en realidad cada 4 años esto debería renovarse, como está previsto en la Constitución Nacional. Y por otro lado, me pregunto, yo la verdad que tengo 46 años y si me han amenazado por Comodoro Pi, imagínate que no me voy a achicar ante un presidente de la Corte, pero la realidad es que vos, como abogado, que vas a estar ahí como máximo 4 años, ¿cómo te sentás frente al presidente de Corte y le discutís cuestiones? El presidente de la Corte debería estar sentado como par y tendríamos que discutir de igual a igual. Eso es lo que creo. Y además, no necesariamente debe ser el presidente de la Corte, podría ser cualquiera de los miembros de la Corte, porque lo que no dice la Constitución es que tiene que ser el presidente, dice todas las instancias, incluso habla de representantes, porque también es cierto, y eso nos vamos a el resto de los estamentos, ¿no? Si nosotros no tenemos un Consejo de la Magistratura que funcione en forma permanente y full time, digo, ¿no? De lunes a viernes, con dedicación exclusiva, no vamos a resolver el nivel de vacancias que tenemos. Tenemos que estar trabajando 24/7 para resolver los problemas de la justicia que tenemos. Entonces ahí, realmente, si a mí me preguntas cuál es el mejor consejo de la magistratura, y bueno, representantes de todos los estamentos, respetemos la Constitución Nacional, pero veamos de qué manera esas personas, esos miembros del Consejo de la Magistratura, se sientan de manera permanente y con dedicación exclusiva a resolver este tema. Clarísimo. Te dejo los últimos 2 o 3 minutos para que le mandes un mensaje a los abogados que nos escuchan. Con esto cerramos la entrevista, si te parece, Ezequiel. Perfecto. Bueno, mi mensaje es: 164.000 abogados están el martes en condiciones de ir a votar. Es una vergüenza que solo se mueva el 10% cuando lo mueve el aparato político. Entonces, lo que les pido es, vayan a votar el martes, por favor, difundan lo máximo posible entre abogados con matrícula federal, que el martes hay elección de 9 a 18 horas, todos laburamos, así que también les recomiendo que vayan a votar antes de entrar al laburo, porque después sabemos a qué hora entramos, pero nunca sabemos a qué hora salimos. Entonces, vayamos a la mañana tempranito, cosa de que no se nos pensa después, no tenemos 2 primeras. A las 18 horas termina, así que por favor vayan a votar. Y bueno, obviamente, si votan por la lista 1, acá estamos. Estos son los valores que vamos a defender y estas son las propuestas. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Iván, por brindarnos generosamente tu tiempo, por hacer esta magnífica entrevista, y por supuesto muchísimas gracias, Jimena, por tu exposición, por la claridad de tus conceptos y por permitirnos escucharte, saber cuáles son tus valores, cuáles son tus ideas en defensa de la abogacía en un cargo al que aspirás tan importante para todos nosotros.
dijiste muchas cuestiones muy claves y muy precisas. Me quedo simplemente con la última, Jimena, que es la importancia de que el Consejo funcione permanentemente, que los consejeros sean realmente consejeros y no estén simplemente utilizando la silla part-time. Así que muchas gracias, Jimena, mucha suerte en la elección y obviamente un llamado a todos en nombre del colegio de ir a votar cualquier alternativa que ustedes crean considerable, pero lo importante es ir a votar, ¿no? Ir a votar y que la abogacía se manifieste. Así que en nombre del Colegio de Abogados y de la Comisión de Derecho Administrativo, que tengo el honor de presidir, agradecemos tanto a Iván, a Jimena y a todos los oyentes y participantes. Mucha suerte y que sigas entonces en esta última etapa alocada, porque una semana y media es casi imposible, pero bueno, estamos viviendo tiempos difíciles, pero que los propició el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que fue quien logró, y esto obviamente no porque estoy aquí en nuestra casa, pero la verdad que se peleó mucho por este fallo. Jimena Iván se peleó muchísimo en todas las instancias, y además ha sido una política que siguieron todos los directorios del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Así que muchas gracias a todos. Y bueno, en tu caso, Jimena, mucha suerte. Les dejo una invitación. Los invito el viernes, este viernes a las 18:30, en el Colegio de Abogados de San Isidro, en la sede de Martín y Omar, a acompañarnos en el cierre de campaña, los que anden cerca o tengan ganas de acercarse. Están todos invitados y el martes a votar. Muchísimas gracias, Iván, muchísimas gracias, Ezequiel, gracias a las autoridades del Colegio de Abogados que me permitieron este espacio. Muchísimas gracias a todos ustedes por el tiempo, y bueno, a votar. Muy bien. Hasta luego. Muy igualmente, gracias por la invitación, Ezequiel, y a todo el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Muchos éxitos para Jimena en la elección. Muy bien, hasta luego. Saludos a ambos. Hasta luego. Gracias.